Partimos de la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional, en la Constitución Nacional es la que también habla sobre el tema de trabajo dentro de los artículos 14 y 14 bis, pero la Constitución es lo más importante y de ella se desprende luego las leyes, ¿sí? Ahí. Las leyes nacionales, dentro de estas leyes nacionales es la que nosotros vamos a ver, es la Ley de Contrato de Trabajo o LST, de ahí es donde se va a desprender todo lo de las formas que yo les voy a ir diciendo de cómo se liquida, es desde ahí donde se desprende la forma de liquidar, ¿sí? Después, por debajo debajo de las leyes nacionales, tenemos los convenios colectivos. Y esto es lo que yo le nombraba como convenio colectivo, es que los convenios colectivos son rubros que se agrupan tienen cosas en comunes o actividades en comunes, como por ejemplo el convenio de lo que se dedican al comercio, se agrupan todos esos rubros del comercio y un convenio de comercio, ¿sí? Después todos los que se dedican a lo que tiene que ver con la gastronomía, hay un convenio que es de gastronómicos. Después todo lo que se dedican a la salud, hay convenios en particulares para la salud, ¿sí? Entonces, en principio va a estar la ley nacional, se tiene que respetar lo que dice la ley nacional o la ley de contrato de trabajo. Y por debajo de esto va a estar los convenios colectivos. ¿Qué quiere decir esto? De que el convenio colectivo nunca puede firmar algo desfavorable para el empleado. Siempre va a respetar lo que dice la ley o van a firmar acuerdos que van a ser a favor del empleado, ¿sí? Como por ejemplo, la ley tiene para licencias ciertas cantidades de, por ejemplo, licencia por examen. La ley dice que son 10 días. Y hay convenios colectivos que respetan, o sea, dicen, bueno, también van a ser 10 días, y otros que ponen más cantidad, ¿sí? Como 20 días, 15 días, 22 días, es de acuerdo a cada convenio. Siempre lo que se firma va a ser a favor del empleado. O, si no dice nada en el convenio, se hace lo que dice la ley, ¿sí? Se liquida según la ley. Las resoluciones van a estar por debajo de los convenios, también se pueden firmar resoluciones en donde se diga específicamente que tal convenio va a liquidar o los empleados tienen que cumplir ciertos horarios, pero, como le digo, nunca van a ser en contra de lo que dice la ley, ni tampoco un convenio colectivo, porque esto está por debajo de la resolución. Y después están los acuerdos particulares. Pueden ser un acuerdo particular que se firmen entre el empleado y el empleador. Yo quiero, por ejemplo, yo voy a entrar a trabajar en una empresa y digo, yo quiero que en vez de tener 14 días de vacaciones, quiero 21 días, arrancar con 21 días. Entonces, este es un acuerdo particular entre el empleador o la empresa y yo, entonces ahí firmamos un acuerdo. Estos son acuerdos particulares. Pero también estos acuerdos no pueden ser en contra del empleado. No puedo firmar de arrancar con menos cantidad de vacaciones o algo que me perjudique, que la ley me dice que, o sea, que me está perjudicando de alguna forma, ¿sí? Hasta ahí ¿estamos bien o tienen alguna consulta? ¿Ninguna? Ahí los chicos preguntan si van a tener Sí. algo parecido como si fuese un parcial o solo trabajos prácticos. Van a tener trabajos prácticos y en el final sí vamos a tener como una especie de parcial, porque como esto es virtual, no es lo mismo que como antes lo hacíamos de forma presencial, entonces acordamos que ese parcial, pero no es un parcial, porque no es lo mismo que dar un parcial en la facultad,
porque todo lo que vamos a ver acá, todo lo que le estoy dando yo, es lo que ustedes van a después hacer en ese examen, que es mucho más corto, es multiple choice. Antes, cuando lo hacíamos presencial, esto lo hacía y lo corregíamos en el momento, lo charlábamos entre todos, pero ahora lo van a hacer para que ustedes puedan, para aprobar sería este curso, sí lo van a hacer, este examen. Es uno solo, al final. Profe, ¿puedo volver a explicar lo de resoluciones? Sí, las resoluciones son acuerdos que pueden ser acuerdos entre empresas, como por ejemplo, que se dice, acuerdan de que el empleado trabaje en ciertos horarios por X motivo, o que se empiece a pagar tal días con diferentes porcentajes por X motivos. Porque pueden ser para empresas particulares, entonces se firman resoluciones, ¿sí? Los convenios colectivos son más globales, porque ahí están, no son todos los que pertenecen al rubro, ¿sí? El rubro puede ser salud, puede ser comercio, puede ser gastronómicos, es más abarcativo. En cambio, resoluciones se suelen firmar entre empresas. Y por debajo de esto están los acuerdos que se suelen firmar entre el empleado y el empleador, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, gracias, profe. Bueno, seguimos entonces, ¿no hay ninguna consulta, duda sobre esto? Bueno. Sí, profe, acá, ¿qué tal? Sí. ¿Qué dijo en leyes nacionales? Porque había entrado y después se me cortó por el tema de la señal. Las leyes nacionales están por debajo de lo que dice la Constitución Nacional, y que de esta, la que nosotros vamos a ver, es la Ley de Contrato de Trabajo. La ley nacional es como la ley madre de lo que es liquidación de sueldo, porque ahí nosotros vamos a ver todo lo que yo le diga de cómo se liquida, los horarios de trabajo, los tipos de contrato, todo lo que vamos a ver de liquidación sale de la ley de contrato de trabajo. Por debajo de eso están los convenios colectivos, por debajo las resoluciones y por debajo los acuerdos particulares. O sea, todo lo que se firme por debajo de la ley nacional no puede ser en contra o perjudicial para el empleado. ¿Sí? Bueno, sí, seguimos. Constitución Nacional. Lo que le decía, dentro de la Constitución Nacional tenemos los artículos 14 y 14 bis. De estos ya se hablaba de que existieran leyes que protejan al trabajador. Y entonces por eso se formó la ley de 2744, que es la ley de contrato de trabajo, que esta es la que vamos a ver en profundidad, porque desde ahí es la que les digo, que se desprende todo de cómo se liquida, cuánto se paga, horarios de trabajo, etc. Y también la otra ley que protege al trabajador es la ley 24013, que es la Ley Nacional de Empleo. De esta no vamos a sacar nada de lo que tiene que ver con liquidación de sueldos. Esta ley se la crea para fomentar el empleo, en donde dice que el Estado tiene que hacer fomentación del empleo a través de cursos, a través de capacitación para las personas, para poder entrar a trabajar. ¿Sí? Bueno, y como les decía, dentro de las leyes nacionales vamos a ver la Ley de Contrato de Trabajo, y en la Ley de Contrato de Trabajo, en uno de los artículos, se habla de lo que es el trabajo, ¿sí? El trabajo es toda actividad lícita, como dice acá, que se presente a favor de quien tiene la facultad de dirigir o generar, y esto genera una retribución remunerativa. O sea, que la persona que hace esta actividad luego tiene una retribución remunerativa, ¿sí? Por prestar sus servicios. Y que tiene 3 características. Una de las características es que cuando se da el trabajo, o sea que hay una relación laboral, ¿sí? Cuando se presenta que una persona da el servicio, ya hay una relación laboral.
Una relación laboral significa que va a haber una parte que es la que contrata y una parte es la que realiza el trabajo. Legalidad. La legalidad es que, a pesar que se firme o no contrato, esto ya pasa a ser de forma legal y hay contratos en el medio en donde hay dos partes, un empleador y un trabajador, o una empresa y un trabajador, ¿sí? Empleador, trabajador, dos partes. Y también dentro de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo tenemos la 103, que es el concepto de remuneración. Remuneración, lo que se suele llamar, lo más conocido que ustedes suelen conocer, es lo que es el sueldo, ¿sí? Pero remuneración es mucho más que recibir un sueldo. Primero, ¿qué es el concepto de remuneración? Es lo que yo voy a recibir. Lo que dice la ley es la contraprestación que debe recibir el trabajador como consecuencia del trabajo, de su contrato de trabajo. Entonces, lo que yo tengo que recibir por poner a disposición mi fuerza de trabajo, ¿sí? Por yo solo poner a disposición mi fuerza de trabajo, ya tengo que recibir remuneración. ¿Esto qué quiere decir? Es que, por ejemplo, si a mí me contrataron y después, por X motivos, la empresa no puede abrir, no, a mí no me tienen que no pagar el sueldo, ¿sí? Es lo que está pasando hoy actualmente. Hay empresas que no pueden abrir, entonces de alguna forma se vio la forma como para seguir pagando el sueldo, ¿sí? A través de, bueno, la ayuda del Estado, pero muchas personas, a pesar de que la actividad no está funcionando, ahora sí, muchas actividades sí, pero en principio cuando empezó todo el tema de la cuarentena, las personas igual seguían recibiendo remuneración, porque yo cuando soy contratada ya pongo a disposición mi fuerza de trabajo. Así como, por ejemplo, si cierra el local porque por X motivo yo tengo que percibir el trabajo. A menos que yo falte, ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, todos los conceptos de remuneración que existen o que vamos a ver nosotros, la más conocida es el sueldo. O sea, el sueldo es lo que se suele pagar en total al empleado, ¿sí? Después están los jornales son los que cobran por hora o por quincena. El sueldo es por 30 días, lo que se paga por un mes. En cambio, el jornal se calcula las horas trabajadas y suelen pagar cada 15 días. Las vacaciones es otro tipo de remuneración, que es también, yo debo percibir por mi descanso el sueldo en forma de vacaciones. En los premios también suelen ser, pueden ser premios por asistencia, premio por presentismo, o premios ganados por venta de trabajo, o de acuerdo a algún objetivo cumplido. Después están las comisiones. Las comisiones suelen ser por ventas, que se pactan de tanta cantidad de ventas, se cobra tanto porcentaje de lo vendido. Eso lo suelen cobrar los vendedores, los que trabajan en ventas. Las gratificaciones se suelen dar una vez o dos veces en el año, suele ser a fin de año, de acuerdo a la evaluación de la empresa, se decide o no pagar una gratificación a todos los empleados o a ciertos empleados, de acuerdo también al trabajo. El aguinaldo o el SAC, el sueldo anual complementario, que también lo vamos a ver, y otros conceptos. Todo esto es remuneración, ¿sí? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Sí, justo uno de los chicos había preguntado si entraría el SAC. Sí. Y después otra de las preguntas que hicieron fue, en caso de uno dudar lo que es la liquidación de sueldo, ¿siempre se está a favor del trabajador? Que en caso de dudar. Claro, de tener alguna duda, en caso respecto a lo que es la liquidación, ¿siempre se está a favor del trabajador? No, en realidad si se tiene alguna duda se recurre
al convenio colectivo para ver qué dice el convenio colectivo, si en el caso que esté dentro del convenio, si no, si está fuera de convenio, va a estar según la ley de contrato de trabajo, y si hay alguna duda, va a la ley de contrato de trabajo para ver cómo se le liquidó. Pero en realidad no es que está a favor de lo que es el empleado en caso de dudar, sino que se recurre a la fuente, que es la ley de contrato o el convenio colectivo. Se recurre a favor del empleado, es que si el convenio, lo que yo les digo, nunca puede firmar algo en contra del empleado, siempre tiene que ser a favor, no se puede firmar. Igualmente para eso los representantes del convenio colectivo son los del sindicato, son los que forman también, cuando van a firmar algo, son los que forman parte de la mesa de representantes del empleado, para que no se firme algo en contra, ¿sí? Preguntan si está mal liquidado, ¿se paga una multa? Sí, en realidad, si se liquida mal, lo que se hace es, al pagar mal, después lo que se hace en las cargas sociales, que sería la otra parte de liquidación, porque después todo esto, nosotros lo que hacemos es pagar al empleado, y después informamos a la AFIP todo lo que se pagó. Entonces, lo que se hace, si se paga mal, hay que rectificar, se le llama. O sea, hay que volver a informar a la AFIP lo que pagamos mal. Y al informar esto, se paga una multa AFIP por pagar mal. Se paga, se paga por mora o mal pago, se paga esa multa. Pero sí, en el caso de que si el empleado le están pagando mal, el que viene a hacer el control, que son los del Ministerio de Trabajo, son los que controlan a ver si se está pagando bien, si falta algo, también hay multas. ¿Otra consulta? Listo, esa era la última. Bueno, entonces seguimos. Bueno, esta remuneración que le decía, esta remuneración nunca puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Lo que se pague no puede ser al salario mínimo vital y móvil. Esto está en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde nos dice que es mínimo porque es lo mínimo que tienen que cobrar, o sea que en los convenios colectivos, esto es lo que yo le decía, comercio, gastronómicos, no pueden tener un sueldo con esto, que no pueden pagarle, por eso tiene que ser el mínimo. Sería la escala menor, sería esta. Después es vital porque tiene que cubrir todo las necesidades del trabajador, la alimentación, los viáticos, las vacaciones, tiene que cubrir todo, por eso es vital. Y es móvil porque debe modificarse, ¿sí? De acuerdo al costo de vida, se tiene que modificar en el año este salario mínimo vital y móvil. Y lo que también aclara en el artículo 119 de la LCT, que los menores de edad, que son de 17, 16, 15 y 14 años, se va reduciendo este salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque trabajan menos. Ellos no trabajan, porque este salario mínimo vital y móvil es para un trabajador de hasta 48 horas, ¿sí? Los trabajadores en relación de dependencia trabajan hasta 48 horas semanales, pueden trabajar, no pueden superar las 48 horas semanales. Entonces, los menores no pueden trabajar más de 8 horas, igual, o hasta 8 horas, no pueden trabajar. Entonces, como trabajan menos, cobran menos de salario mínimo vital y móvil. Y de acuerdo a la edad, es el 10%, 20%, 30% y 40%. Ahora, si estos menores trabajan son de 48 horas, no tienen que cobrar la totalidad del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Si una semana trabajaron así, tienen que, o el mes trabajaron 8 horas, le tienen que pagar la totalidad, ¿sí? Sin la reducción.
¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿No? Hasta el Sí. momento no, Nancy. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es la modalidad de contrato de trabajo. Ahí Sí, lo comentó una de las chicas, Nancy. sí. Sí, podés, por favor, repetir lo de mínimo. ¿Qué es mínimo? Mínimo, sí. Mínimo es lo mínimo que tiene que cobrar un trabajador. Actualmente el salario mínimo vital y móvil estaba en 16.800, creo. Tendría que fijarme, si hay alguien que sabe, que lo diga, porque no me fijé ahora cuánto era, pero más o menos estaba en ese valor, hasta la última vez que lo había visto. ¿Alguien lo sabe? 18.000 y pico está. 18.000. Bueno, eso es eso, exactamente, los 18.000. Entonces, eso es lo mínimo que tienen que cobrar, no pueden pagarle menos de eso, ¿sí? Cuando alguien ingresa a trabajar, no pueden pagarle menos de 18.000 de lo que dice el salario mínimo. Por eso es mínimo. Vital es para cubrirles las necesidades básicas, porque es que cubre supuestamente con esos 18.000, tiene que cubrirle todas las necesidades básicas que obviamente no cubre con los 18.000. Pero bueno, eso es lo que dice lo que dice la ley. Y móvil que tiene que modificarse según el costo de vida. ¿Sí? Ahí lo buscaron los chicos, es 16.875. Ah, el bueno, mínimo. es 16.000, ¿Y otra? sí, 16.800 Sí. algo así estaba, sí. Y después otra de las preguntas de los chicos ¿es obligatorio para el empleador pagar las contribuciones a trabajadores menores de edad? El CIGEP dice que solo a los trabajadores mayores de 18 se les hace aporte. ¿Aplica las contribuciones también? Sí, a las contribuciones sí. Lo que se le hacen aportes, los aportes son una cosa y las contribuciones son otras. Los vamos a ver nosotros ahora, vamos a ver lo que son los aportes y cuáles son los aportes obligatorios que se tienen que hacer. Las contribuciones no las vamos a ver en esta clase, en este curso, porque lo vemos en un nivel 2. Hay otra parte de liquidación donde vemos todo lo que es con cargas sociales, contribuciones y liquidaciones finales. Liquidaciones finales tampoco no entramos en liquidaciones finales ahora porque no llegamos. Con 4 clases no llegamos a ver todo. Entonces, por eso lo cortamos en 2 partes. Pero la respuesta a la pregunta es sí, el aporte, como es, va a ser la misma cantidad que la contribución. ¿Hay alguna pregunta más sobre eso? ¿O se entendió? ¿Estamos? Hola. Sí, profe. Sí. Lo tenía licenciado. Ah, bueno. Bueno, listo. Otra de Sí. las preguntas de Aldana es Sí. si trabajamos 8 horas en el salario mínimo y vital y móvil. Sí, de 8 horas. El salario mínimo vital y móvil está para un trabajador de 48 horas. Es hasta un trabajador, se está pensado en un trabajador de 48 horas. ¿Sí? Pero eso es mínimo. Hoy las empresas pagan mucho más que eso. No pagan 18.000, porque es muy poco. 16.000, lo que vimos ahora de cuánto está el salario mínimo. Es también como para fijarle, en realidad esto es para fijarle, el Estado fija con esto de que no se pague menos que esto, para que no sea un trabajo esclavo, ¿sí? Igual es muy poco. ¿Otra consulta? ¿Estamos? ¿Seguimos? 48 horas semanales, preguntan los chicos. 48 horas semanales. El trabajo es hasta 48 horas semanales. Después lo vamos a ver, el tema de la cantidad de horas, cuántas horas hay, esto lo vamos a ver. No se preocupen que vamos a ver los distintos tipos de jornada que hay. Pero el trabajo es hasta 48 horas semanales. ¿Qué quiere decir esto? De que una persona puede trabajar
8 horas un día, otro día puede trabajar 7, otro día puede trabajar 9, pero no pueden superar en total las 48 horas semanales, ¿sí? Y semanales es hasta sábado, hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Entre el rango de todos esos horarios no pueden superar más de esa cantidad de horas. Esto es lo que dice la ley. Hasta 48 se puede trabajar semanales. Después, si alguien trabaja además, son horas que se tienen que pagar extras. Después vamos a ver cómo se calcula. Sí. Listo, justo ahí también uno de los chicos preguntando, sacando las horas extras, preguntaba Sí. y todo le Sí, contesta. sí, esto, sí, obviamente que si se trabaja más se tiene que pagar como horas extras. No está dentro de lo que tiene que trabajar para cobrar un sueldo, esas más de esas 48 horas. Hasta 48 horas cobra el sueldo. Después lo que hace más son ya extras. Cobra el diferencial, que después lo vamos a ver cómo se calcula. Bueno, entonces, los tipos de contrato de trabajo que existen. Vamos a ver que hay varios tipos de contratos, todos los contratos que voy a nombrar, y solamente los dos últimos, todos estos contratos se tienen que firmar con contrato. Se firma, el empleado firma el contrato y el empleador también firma. Se ponen de acuerdo y se firma un contrato. El trabajo por plazo fijo, como dice la palabra, es un plazo y es en un determinado tiempo, ¿sí? Puede ser celebrado entre un mes o hasta 5 años. O sea, se puede firmar por un mes o hasta 5. No puede superar teniendo un contrato así más de 5 años. Es como un contrato, de alguna forma se le llama o sea, temporal, ¿sí? No permanente, bueno, este tipo de contrato de plazo fijo. Se suele contratar para cubrir algún tipo de alguna eventualidad, como por ejemplo alguien que se haya accidentado y se sabe que va a estar mucho tiempo, 2 años, hasta recuperarse, bueno, se contrata para cubrir a esa persona por 2 años, bueno, se suele hacer por 1 año, quizás si se ve que se extiende, se contrata por 1 año más, para cubrir específicamente a personas o por algún tipo de trabajo que se realice, ¿sí? Pero es de 1 mes hasta 5, ¿sí? Y se firma. De temporada, como también dice el nombre, es por temporada. Hay empresas que abren en ciertos momentos del año, que pueden ser en el verano, en el invierno, de acuerdo al lugar, ¿sí? Por ejemplo, en el verano, las empresas que trabajan en la costa suelen abrir, pueden ser restaurantes, pueden ser casas de comercio, o pueden ser también hoteles, en donde necesiten empleados. Entonces se lo contrato solamente por la temporada, que puede ser de diciembre hasta marzo, ¿sí? Trabajan esos 3 meses, o esos 4 meses, y después termina la temporada y el empleado queda en una reserva de puesto, ¿sí? ¿Qué significa la reserva de puesto? Que hasta el año que viene, o sea, o hasta la temporada siguiente, porque en realidad si empieza en diciembre, lo tienen que volver a llamar, ¿sí? Para volver a cumplir para incorporarse en esa temporada, ¿sí? Si no lo llaman, el empleado puede considerarse despedido y solicitar la indemnización por no haberlo llamado. El tiempo de llamada es de 1 mes, que lo tienen que llamar y tienen que llamar a través de publicándolo, que están siendo convocados nuevamente por la apertura de la temporada, o a través de telegrama, algún medio que que el empleado se pueda enterar que arrancó la temporada y que él tiene que presentarse al trabajo. Entonces, si el empleado no lo llama, si el empleador en realidad no lo llama, él se puede considerar despedido y solicitar la indemnización. Ellos van acumulando también antigüedad. Cada temporada es acumulación de antigüedad, porque solamente trabaja por temporada, ¿sí? O las heladerías, por ejemplo, hay heladerías solamente
que abren en determinada fecha del año, después cierran y tienen pueden contratar con este tipo de contrato por temporada. Eventual, también como dice el nombre, es por una eventualidad, ¿sí? Se contrata a los empleados por alguna eventualidad en la empresa, como por ejemplo puede ser porque aumenta la producción por determinadas épocas del año. Puede ser de que tengan que fabricar más, porque no sé, porque estamos en época de, supongamos que estamos en diciembre, entonces hay más aumento de que tienen que distribuir o fabricar cosas, porque en diciembre, por las fiestas, y tienen que, bueno, hay más consumo. Entonces, en esa época suelen contratar antes de diciembre a empleados que este tipo de contrato no puede durar más de 6 meses, ¿sí? O sea, pueden contratar al empleado solamente por 6 meses y no lo pueden volver a contratar el año siguiente como el de temporada. Si lo vuelven a contratar para el año siguiente, ya lo tienen que contratar como un contrato indeterminado, que es el último que vamos a ver. Para esto se firma también, como les decía, todos estos contratos son firmados. Por grupo o por equipo se contrata a grupos o equipo de trabajo especialistas en algún campo o que quizás la empresa no la tenga. Y entonces necesita grupos de expertos para poder realizar ese tipo de trabajo en la empresa y que solamente por ese motivo y después ya no va a necesitar más. Entonces lo que hacen es contratan a este grupo de expertos, realizan el trabajo, lo que dura el tiempo que se necesite implementar esto, van a estar contratados y cuando termine, se termina el contrato. Por ejemplo, tienen que instalar algún tipo de sistemas y la empresa no tiene personal de sistemas en la empresa. Entonces contratan a un grupo de expertos o alguien un grupo de expertos de sistemas que trae a su equipo de trabajo y una vez que terminan con la instalación de este sistema en la empresa, termina el contrato. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos. Ahí te digo, Nancy, justo Sí. estaba anotando. Bueno, sí. Te digo. Una de las chicas preguntó, ¿el trabajo temporario tiene que ser sí o sí en blanco? Todo lo que estamos hablando acá, en este curso, lo que vamos a hacer son trabajos en blanco. Lo que está en trabajo en negro ya está fuera de lo que dice la ley de contrato de trabajo. O sea, en realidad la empresa está faltando porque no puede estar en negro. ¿Sí? Ya todos los trabajos deberían aportar a FIP. Tendrían que estar legalmente de la forma como es como dando el alta en la FIP, dando el alta en la FIP es la forma de informar de que tengo empleados. Si no lo informo, no está dado de alta, el empleado está en negro. Entonces, al estar en negro, no tiene forma de reclamar estos derechos. En realidad tiene que reclamarlos porque está en negro, pero no sé cuál era la pregunta específica sobre eso. No, te preguntaba eso, si la temporada tiene que ser sí o sí en blanco. Después, otro de los chicos preguntan, ¿las empresas consultoras tienen excepciones para la contratación bajo la figura temporal? ¿Puede ser flexibilizado mediante acuerdos como sucede en el sector comercio? Sí, eso es lo que suele llamar, en realidad, las consultoras son las que hacen el tipo de contratos estos eventuales. Las consultoras como Byton, Manpower, a eso es lo que se refiere la pregunta. En realidad no deberían contratarlo por más de 6 meses si es un contrato eventual o temporal. Se llama eventual o temporal. No deberían contratarse por más de 6. Hay empresas que, como todo lo que yo les voy a decir acá, es lo que dice la ley de contrato de trabajo. Muchísimas empresas no respetan lo que dice la ley de contrato de trabajo.
Entonces les va a llamar la atención de cosas como esto de que me preguntó esta chica de que si en temporada se tiene que trabajar en blanco o en negro. No, en realidad siempre es en blanco. O esto de que no respetan los tiempos y que hacen prolongado y le hacen firmar un montón de veces, y no es legal, porque no es lo que dice la ley de contrato. ¿Sí? Después, Profe, una de consulta. las chicas Disculpe. pregunta si se puedes luego repetir el trabajo por grupo o equipo. Sí, siempre el trabajo de grupo de equipo son grupos de especialistas, ¿sí? Como por ejemplo puede ser también, lo suelen hacer las cuadrillas de que colocan de energía o de sur, puede ser para alguna empresa, entonces son contratadas el grupo de especialistas que saben sobre eso, hacen el trabajo y después ya termina. Una vez que termina el trabajo, termina el contrato. Sí. Listo, esa Tengo era una la última duda. pregunta. Sí. Lo del tema del trabajo por pasantías, ¿entraría acá o en No. dónde entraría? No, el trabajo de contrato por pasantías es otra ley. Para lo que es pasantía es otra ley. No es la ley de contrato de trabajo. Entonces no se rige según la ley de contrato porque tiene su propia ley, la ley de pasantías. Bueno, ¿sigo? Sí, ya no hay más preguntas. Bueno, tiempo indeterminado. Es el más común. Es el tipo de contrato más común que suelen usar las empresas. Es el que arranca con ese famoso 3 meses a prueba. En tiempo indeterminado ya está pactado. Este es el contrato que no hace falta firmarlo. O sea, que no es como los otros que sí que se firma el contrato. En este no se firma y no hace falta. Si se firma, es lo mismo que se firme o no para pasar, no es que tienen que firmarlo. Ni también cuando se pasa de periodo a prueba, esos 3 meses, no tienen que firmar un contrato por pasar a tiempo indeterminado. Es automáticamente, se pasa los 3 meses, automáticamente uno está en tiempo indeterminado. ¿Y qué significa estar en tiempo indeterminado? Es que yo ya quedé de alguna forma fija en la empresa en donde solamente me voy a ir en el caso de que yo renuncie o en el caso, bueno, que me despidan, pero no hay un tiempo, ¿sí? O que yo me jubile o que me muera, ¿sí? Esas pueden ser las posibilidades. Pero no hay un tiempo como en los otros, que sí es por tiempo y también no se pueden superar un cierto tiempo como el de eventual, ¿sí? En este caso, en el indeterminado, entonces, como le dije, tiene primero un periodo de prueba, que son de 3 meses, que es un periodo de adaptación o un periodo de aprendizaje en donde se le observa al empleado a ver si puede ocupar ese puesto de trabajo y si no cumple con los requisitos o si anda medio flojo, no pasa el periodo de prueba y lo despiden. O sea, no le renuevan el contrato para tiempo indeterminado. Entonces, en esto, lo que pasa es que sí, en el caso de que si el empleado vuelve a ser contratado en esa misma empresa, no puede empezar de nuevo un periodo de prueba, ¿sí? Y es hasta 3 meses nada más. Entonces, no puede empezar un nuevo periodo de prueba, significa de que si supongamos que solamente trabajó un mes y después vuelve a ser contratado, ya tiene que entrar directamente como indeterminado, ¿sí? El próximo contrato va a ser indeterminado, no va a pasar por esos 2 meses más de prueba que le quedaban, no, entra directamente como indeterminado. Y después de este tipo de contrato indeterminado, se desprende como un subcontrato que es a tiempo parcial. El a tiempo parcial no tiene muchos años, sino que tiene ya por ahí más de 15 años, pero no es como estos que tienen muchísimos años ya. El de a tiempo parcial se creó, que se desprende, es uno de indeterminado, o sea que van en la mano. Un empleado puede ser a tiempo indeterminado y a tiempo parcial, las dos cosas. ¿Por qué? Porque el a tiempo parcial es para las horas. Esto, lo que dice en este contrato es que una persona
no puede trabajar, el que es a tiempo parcial, no puede trabajar más de las dos terceras partes de uno de 48 horas. Porque esto es para los que trabajan, que seguramente ustedes lo conocen como fin de semana, son los que, o los franqueros, ¿sí? Este es para el contrato de tiempo parcial, para los franqueros, para los de fin de semana. Entonces, ¿por qué se creó este tipo de contrato? Porque lo que se hacía era que a los empleados que hacían de fin de semana, que trabajaban fin de semana nada más, o eran franqueros, que cubrían los francos de los empleados, los hacían trabajar en la semana, o los hacían hacer horas extras, ¿sí? Entonces, lo que hacía la empresa de alguna forma cubría, en vez de contratar a un empleado de 48 hasta 48 horas, cubría con este empleado esos baches. Entonces lo que pusieron en este contrato es que el empleado, si es a tiempo parcial, no puede hacer horas extras. No puede hacer horas extras. Entonces solamente trabaja sus horas de trabajo, que son de 6 horas, puede ser, o 5 horas, o puede ser que un fin de semana trabaje 12 horas, pero trabaje solamente sábado y domingo 12 horas, nada más. Que sea de 24 horas, ¿sí? El trabajo de 24 horas, de hasta 24 horas. Entonces no puede hacer. Si las hace, lo que dice la ley, este tipo de contrato, que si hace horas extras le tienen que pagar como uno de 48 horas, porque este empleado que trabaja a tiempo parcial cobra el equivalente en sus horas, o sea, como no cobra el sueldo total, sino que de acuerdo el proporcional de las horas. ¿Sí? Si trabaja 5, va a cobrar el proporcional de las 5 con respecto a uno de 8 horas, y así, se le calcula un proporcional para cobrar. En cambio, si hace horas extras, entonces se le tienen que pagar las horas extras y todo el mes como uno de 48 horas. Esa es la penalidad que tiene que pagar la empresa en el caso de que le haga hacer horas extras. Por eso se creó este tipo de contrato para que el empleado sea respetado y no le hagan hacer horas extras, y bueno, y cubrir esto de que la falta de empleados en realidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, Te digo las consultas que hay hasta ahora, Nancy. Dale, dale. Dice, el contrato eventual, Sí. una vez que finalizado, ¿hay que informarlo por telegrama? El contrato eventual, no, el que en realidad, una vez finalizado, directamente se va a solicitar la indemnización que lo suelen pagar. Los eventuales suelen ser contratados, como dijimos, estas agencias como Manpower, y estas agencias que contratan, hacen el puente entre la empresa y la agencia. Entonces lo que tienen que hacer es, una vez que finalizado, ir a pedir la indemnización por haber terminado el contrato. Que la indemnización es pagarle los días trabajados, el aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcionales, es eso. ¿Sí? Después, sí, Karen preguntaba, ¿los despiden pasados los 3 meses? Sí, si lo despiden pasados los 3 meses, se tienen que pagar una indemnización como un trabajador que haya trabajado un año, ¿sí? Por eso la empresa, como si lo despide antes de los 3 meses, solamente le tiene que pagar lo que trabajó, el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales y medio preaviso, que el medio preaviso es la mitad del sueldo. Solamente eso. En cambio, si pasa 3 meses y un día, o 3 meses justo, le tienen que pagar como un trabajador que haya trabajado un año, ¿sí? Entonces es mucho más. Eso igual lo vamos a ver cuando veamos liquidación, el otro nivel, específicamente casos de esos. Sí. Nicolás pregunta, ¿existen convenios que permiten el pago de horas extra a personal contratado bajo la figura a tiempo parcial? Sí, a tiempo parcial en realidad no es un convenio, sino que es un tipo de contrato. Y los convenios pueden contratar a personal a tiempo parcial. Suele usarse mucho en lo que es comercio. Comercio
utiliza mucho este tipo de contrato, porque, bueno, ahora no en estas épocas, porque hay menos ventas, pero los fines de semana, los que trabajan en el comercio suelen contratar a una persona para que cubra los fines de semana, entonces suelen contratar con este tipo de contrato que es a tiempo parcial, pero es de convenio comercio, ¿sí? Si contesté la pregunta. Dice Nicolás que no. ¿No? A ver, entonces, si querés habilitar, Nicolás, el audio para que te pueda escuchar, a ver si me preguntás. Sí, la pregunta es particularmente si Sí. existen convenios que permiten el pago de horas extras a las personas contratadas con la figura a tiempo parcial. Usted recién dijo que no se les permite el pago de horas extras porque tiene que cumplir hasta 24 horas, si no me equivoco. Sí. Si hace más de 24 horas, ¿hay convenios que posibilitan el pago de horas extras? No, ¿No? no. Si está contratado como a tiempo parcial o esta figura de un trabajador de 24 horas, que trabaja hasta 24 horas, no puede hacer horas extras. Hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Yo como les digo, acá está la ley, pero también están los que no la cumplen. Entonces hay empresas que sí les hacen hacer horas extras y obviamente se la pagan, pero en realidad lo que tendrían que hacer es pagarle y además pagarle como uno de 48 horas, pagarle el sueldo completo de uno de 48 horas. Esa es la falta que está haciendo la empresa. Yo les digo todo lo que, de cómo se debería hacer. Después está cada empresa de que la que no cumplen, pero bueno, ustedes tienen, se llevan acá cómo se debe hacer. Se van a encontrar con empresas que le van a decir, no, esto no lo pagues, o esto, bueno, ustedes saben lo que dice la ley. Después si hay alguna inspección ya saben lo que se tienen que atener a las consecuencias. Claro, muchas gracias. No, de nada. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a este tema, ya que lo están hablando? Buenas noches ante todo. Yo soy trabajador part-time. En mi trabajo en particular no es que tengo horas extras, sino tengo días adicionales. Eso es otra cosa, ¿no? Sí, hay que ver el convenio. Hay que ver el convenio, porque hay convenios que si está aclarado que son días adicionales y te lo pagan de otra forma, puede ser, pero ¿qué convenio es? Juego de azar. Sí, y también trabajás a tiempo parcial. Por eso, yo soy trabajador part-time. Generalmente, ahora no, estamos en la pandemia, trabajaba los fines de semana, pero a veces, no los feriados, sino capaz que hay torneo o algo por el estilo, y iba, no sé, lunes, martes, y eso a mí me lo liquidaban como un día adicional, pero porque nunca hacía horas extras particularmente. O sea, las horas las respetan a rajatabla, o sea, nunca estoy más de 8 horas en el trabajo, no, pero es un día adicional, eso es otra cosa, a eso me refiero. Eso es otra cosa, sí. Eso es otra cosa, sí, pero igualmente me suena de que esos días adicionales lo están encubriendo como horas que tendrían que pagarte como horas extras. No me sorprendería. Sí, no, me suena eso. Tendría que buscarlo un poquito más, pero por el convenio no me suena de que tenga algo diferente. Bueno, listo, después lo voy a buscar. Gracias. Dale. ¿Alguna otra duda? Sí, te digo las últimas dos. Una, Tamara pregunta, en el contrato de tiempo parcial, ¿cuántas horas se trabaja? En el contrato a tiempo parcial es hasta 24 horas, o sea, o las 2/3 partes de uno de 48 horas. ¿Qué significa esto? Que no puede superar ese porcentaje. O sea, que suele ser uno de 24 horas, de hasta 24 horas. ¿Sí? 24 horas es, después lo van a, como dijo este chico, que trabaja 8 horas y 8 horas y trabaja 24 horas, pero tiene que cumplir esas 24 horas. Después lo van a ver cómo, de qué forma lo distribuye esas 24 horas. Y Sebastián pregunta, ¿qué vendría y qué regula los convenios colectivos de trabajo? O sea, ¿qué vendrían a ser los convenios colectivos de trabajo y quiénes los regulan? Está regulado por la ley primero. Como les dije en un principio, la ley de contrato es la ley madre. De ahí se desprenden después, hicieron los convenios. Los convenios son lo que representan a las actividades, a los rubros. Se fueron agrupando por actividad o por rubro
y fueron creando sus propios convenios, ¿sí? En donde se agruparon los convenios de comercio, convenios gastronómicos, convenios de, como dijo uno de sus compañeros de juegos del azar, de salud, son los distintos rubros y que hicieron sus convenios, en donde fueron citando qué tipo de puestos hay, qué tipo de trabajo se hace en esos convenios, ¿no? Y además cuáles las categorías que tienen, o sea, sus puestos de trabajo, y ahí fueron adicionando, bueno, que si para nosotros las horas extras se van a pagar así, supongamos, en la ley dice el 100%, y por ahí algunos convenios lo pagan el 200%, algunos el 300% y otros 400%. Siempre tiene que ser a favor, más de lo que dice la ley. Si no, se queda con lo que dice la ley, al 100%, se paga lo que dice la ley. Es eso, no sé si se entiende lo que es convenio y la diferencia. ¿Sí? Sí. Y después, última, Karen pregunta, por grupo o equipo, ¿cuántas horas trabajan? Y ahí Sebastián acaba de poner que sí, que ya lo entendió. Buenísimo. Por grupo o equipo van a trabajar también, no pueden trabajar más de hasta 48 horas, porque ningún trabajador puede trabajar en la semana esto, sino lo que exceda tiene que ser pagado como horas extras. Igual que el contrato por plazo fijo, igual que de temporada, igual que de eventual. El tema de la jornada de trabajo lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Los tipos de jornada de trabajo, que hay de 8, de 6, estos de lo que dijimos de part-time, de 24 horas. No se preocupen que todos los tipos de estos contratos van a hacer un mix. Pueden ser que algunos trabajan por de 6 horas, otros trabajan de 8. ¿Seguimos? Tamara pregunta, ¿qué se puede hacer si sucede que se trabajó horas extras en el contrato de tipo parcial? En el contrato de tipo parcial. Sí. Si se trabajó horas extras, lo que se tiene que hacer es pagar las horas extras y después pagarlo como uno de 48 horas. Lo que suelen hacer las empresas es, cuando ven que se trabajó, lo que para no mostrar lo que son horas extras, porque se sabe que si se muestra en el recibo que son horas extras y el contrato es a tiempo parcial, estoy en falta, ¿sí? Porque no debería figurar como horas extras. Entonces lo que se suele pagar, esas horas extras como adicional o ajuste, se lo suele poner de otra forma para que no figure como horas extras. Si la que está preguntando es que trabaja en liquidación de sueldo, si es por eso la pregunta, lo suelen hacer así, encubrir de esa forma. Listo, no hay más preguntas hasta el momento. ¿No hay más preguntas? Bueno. Bueno, acá está lo de jornada. Hoy vamos a ver parte de lo que es jornada de trabajo, como le decía, ahora viene esa parte, y la clase que viene lo vamos a ahondar un poquito más, pero hoy les voy a decir qué es cada uno. Ordinarias son las horas, estas de 8 horas, son las horas comunes de 8 horas, ¿sí? Se suele trabajar 8, 9, siempre y cuando no superen las 48 horas semanales, ¿sí? Como decía. Las reducidas son las que se trabaja menos de 8, que suelen ser las de 7 horas. Hay empresas que trabajan, hay empleados que trabajan 7 horas, pero no por eso va a cobrar un sueldo proporcional, sino que cobra el sueldo completo, ¿sí? El part-time es el que trabaja del contrato a tiempo parcial, ¿sí? De hasta 24 horas semanales, que suelen ser distribuidas, puede trabajar 12 y 12, sábado y domingo 12 y 12, o 8, 8, y así va compensando después en la semana. Rotativas, las jornadas de trabajo que son rotativas son las que trabajan rotando, no tienen fijo horario, ¿sí? Pues hay empresas donde se trabaja de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 6, ¿sí? Se trabaja todo el día, incluso hasta en la noche también. Y van rotando, una semana a la mañana, una semana a la tarde, otra semana a la noche, y así vuelven a empezar. Esas son las jornadas de trabajo de forma rotativa. Las diurnas
son el horario que va desde las 6 de la mañana hasta las 21. El horario de las 6 a las 21 son horarios diurnos. Y nocturnas son los que se realizan desde las 21 hasta las 6. ¿Sí? De 21 a 6 son horarios nocturnos. Y después tenemos las horas extras, que son las que continúan a la jornada laboral. Si yo tengo un horario de 8 horas todos los días y tengo que salir hago de 8, por ejemplo, de 8 a 16, el horario que hago después de las 16 van a ser extras, ¿sí? Horas extras. Después vamos a ver que hay horas al 50, horas al 100, pero bueno, son horas extras. ¿Alguna consulta sobre esto? Sí, profe, el diurno es de 6 a 9 de la noche, ¿no? Sí. De 6 de la mañana a 9 de la noche. De 6 de la mañana a 9 de la noche y el nocturno de 21 a 6. Bueno, si no Una de hay las ninguna... chicas pregunta. Sí. Una de las chicas preguntaba, ¿el trabajo insalubre entra en jornada reducida? El trabajo insalubre es una jornada, no, en realidad sí, es una jornada reducida. Reducida y en realidad no de 7 horas, porque es de acuerdo al tipo de insalubridad, en los convenios te van a decir hasta qué cantidad de horas se va a trabajar. Por ejemplo, los que trabajan en call center no pueden trabajar más de 6 horas, ¿sí? Porque es un trabajo insalubre. Los que trabajan son técnicos radiólogos o los que tienen exposición que son técnicos, que tienen exposición a estas máquinas, también no pueden trabajar. Hay algunos que trabajan hasta 4, otros que trabajan hasta 5, porque esto está estipulado en el convenio. Pero sí los llamaría como de jornada reducida, pero la reducida es hasta 7 horas, ¿sí? Estas son más reducidas, el horario, los de trabajo insalubre. Está buena la pregunta porque siempre me olvido de decirlo del trabajo insalubre. ¿Cuántas horas extras se puede hacer mensualmente? Sí, bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando veamos, pero bueno, ya que me lo preguntan, igual después está dentro de la presentación. Se pueden hacer hasta 30 horas mensuales y 200 anuales. No pueden superar esa cantidad de horas extras. Porque también la ley fija esto para que no las personas que trabajan vivan haciendo horas extras y no se contraten, en realidad quizás lo que se necesita es que contraten un personal más. Entonces por eso pusieron este tope, que una persona puede hacer más de 30 mensual y 200 anuales. En el caso de part-time, ¿cuántas horas extras? Preguntaron a los chicos. No se pueden hacer horas extras. Esta es la que dijimos de jornada a tiempo parcial, el part-time. Listo. ¿Otra Esa era la última ¿Listo? pregunta. Bueno, sí. Seguimos entonces. Licencias especiales. Las licencias especiales, como les decía, la ley va a dictar algunas licencias que son contingencias que les pueden surgir o pasar al trabajador y igualmente por eso tiene que ser, a pesar de eso, igual tiene que ser remunerado, ¿sí? Por estar a disposición del empleador. En realidad por no estar a disposición, pero las leyes amparan estos sucesos que le voy a mencionar ahora. La licencia, por ejemplo, si nace un hijo, para los hombres, se le debe pagar. La ley dice que son 2 días por nacimiento de hijo, dentro de los cuales uno tiene que ser hábil, porque quizás cae sábado, entonces si es sábado y domingo, le come, si no trabaja esa persona justo sábado y domingo, entonces una sí o sí tiene que ser hábil, va a tener la licencia el lunes. Después otra de las licencias que son pagas, que dice la ley, es por matrimonio, que son 10 días corridos, 10 días a partir del momento que se firma el matrimonio, o sea que se casan.
Se me está terminando la batería, tengo que ir a buscar. Pensé que para esta hora ya íbamos a estar haciendo el trabajo, pero termino con esto y voy a buscar para acá la batería que no la tengo acá. Fallecimiento de padres, hijos, cónyuges y concubinos, son 3 días, que dice la ley. Examen, 10 días, que pueden ser tomados los exámenes hasta 2 días por examen. No se pueden tomar los 10 días corridos, es hasta 2, ¿sí? Por examen. Maternidad, que son 3 meses de licencia para las mujeres, que se pueden tomar 30 días antes o 45 días antes de que nazca el hijo, ¿sí? Antes de la fecha probable de parto. La excedencia, todas estas son pagas. La excedencia es una reserva de puesto. ¿Qué significa esto? Que no se paga. Y son hasta 6 meses de excedencia, que son las que pueden solicitar la madre una vez que se le termina la maternidad, puede solicitar hasta 3 meses, hasta 6 meses de esta licencia. Pero lo que se hace acá es se guarda el puesto, pero la empleada ya no cobra el sueldo por esos 6 meses. Y puede pedir 3 o 6 meses. Y lactancia es otro tipo de licencia porque la empleada puede pedir entrar, esta misma empleada que tuvo el hijo, hasta que el hijo cumpla 1 año, puede pedir entrar 1 hora más tarde o salir 1 hora más temprano, ¿sí? La ley dice que puede tomárselo así, o que si lo tiene al hijo cerca, puede salir media hora y después volver y tomarse la otra media hora en otro momento. Pero como en realidad esto casi no existe, entonces las empleadas lo que suelen hacer es entrar 1 hora más tarde o optar por salir 1 hora más temprano. ¿Alguna consulta hasta acá? Una de las consultas era, ¿qué pasa si se hace más de 30 horas extras mensuales? Se falta lo que dice la ley. Y ante una inspección hay multa por eso. Lo que hace la inspección, el Ministerio de Trabajo es corrobora los libros, porque se imprimen libros de horas extras de los empleados, corrobora esos libros para verificar a ver qué cantidad de horas se están haciendo por mes o por año. ¿Sí? Sí, después dice, la licencia de examen son 10 días mensuales. Ay, se me salió. Por licencia por examen, ¿son hasta 10 días mensuales o anuales? 10 días anuales. 10 días anuales, son pocos, pero es lo que dice la ley. Bueno, espérenme un segundito que voy a buscar el cargador porque se me va a cortar en cualquier momento. Y así enchufo la compu. Ahí vengo. Chicos, a quienes hayan ingresado hace un ratito o después, recuerden poner el nombre, apellido, el DNI en el chat para tomar la asistencia. El horario del curso es hasta 21:30. Sí, estoy de nuevo. Bueno, seguimos con las preguntas, igual ya terminamos con la presentación y nos queda este tiempito para hacer el trabajo. Dice, en el caso de excedencia de contrato, ¿se contrata a alguien por contrato eventual? Sí, se lo puede contratar por contrato eventual. En realidad esto se lo suele por esos 2 motivos, o contrato eventual o por contrato por plazo fijo para cubrir esa excedencia. Por esos 6 meses, porque en realidad
se suele contratar por por contrato de plazo fijo, porque en realidad se la toma antes de que salga la licencia. Entonces va a ser, si se toma excedencia, va a ser hasta 9 meses que va a tener que contar con ese reemplazo. Sí. Esa fue la última pregunta. No sé si tienen más. Bueno, cualquier cosa que lo escriban. Ahora seguimos. Otro tipo de licencia, aparte de las que le mencioné, que debe cubrir el empleador la remuneración, o sea que se le debe pagar, es por tener una baja por enfermedad, que puede ser por enfermedad o por haberse accidentado, ¿sí? Pero el accidente tiene que ser un accidente doméstico o no es un accidente de trabajo. Es un accidente que puede ser haber sufrido dentro de la casa y que se le llama enfermedad a ese accidente. El accidente, de licencia por accidente, es pago, no es lo mismo, no se liquida de la misma forma que la enfermedad. De accidente de trabajo es el accidente que ocurre en el mismo lugar de trabajo, porque estaba dentro del horario, o también se le llama también accidente in itinere al que sucede en el transcurso que sucede desde que sale del trabajo hasta llegar a la casa, o desde el que sale de la casa hasta llegar al trabajo, ¿sí? A ese trayecto, si le pasa algo a la persona, se le toma como accidente también in itinere, que lo cubre la aseguradora de trabajo. ¿Esto qué hace? El liquidador paga el sueldo y después la aseguradora de trabajo, como todas las empresas pagan a una aseguradora, esto lo tiene que pagar, todas las empresas tienen que tener una aseguradora, después la aseguradora le devuelve la plata a la empresa porque esto lo cubre la aseguradora, no sale del bolsillo del empleador, por así decirlo, ¿sí? Entonces, porque por eso todos los meses se paga a la aseguradora para contemplar estas cosas. Entonces, por enfermedad, el empleado tiene que cobrar y de acuerdo al tiempo que haya trabajado, o sea, la antigüedad y a la carga de familia, esta remuneración va a ser paga, ¿sí? ¿Qué es carga de familia? Es que una persona tenga a cargo a un familiar. Puede ser que tenga hijos, puede ser que tenga al cónyuge a cargo, puede ser que tenga a cargo a la madre o al padre, siempre y cuando declare que tiene a esas personas a cargo. Entonces eso es tener cargas de familia, ¿sí? Entonces acá está en el cuadrito en donde dice que si yo tengo menos de 5 años en la empresa y no tengo carga de familia, la licencia paga por enfermedad va a ser hasta 3 meses. Me van a pagar por 3 meses, porque puede ser una licencia de enfermedad que yo no me recupere en 3 meses, sino que me lleve mucho más. Bueno, sí, la empresa lo que va a hacer después de esos 3 meses, me va a guardar el puesto. Va a haber una reserva de puesto por un año. Por un año yo no voy a cobrar el sueldo, pero me va a guardar ese puesto, ¿sí? Hasta que yo me recupere. Si en ese año no me recuperé, la empresa puede decidir prescindir de mis servicios, ¿sí? Porque esto dice lo que dice la ley. Después, si la empresa, si yo tengo más de 5 años y tengo carga de familia, tengo menos de 5 años y sí tengo de carga de familia, entonces tengo 6 meses de licencia paga. Y después tengo el año de la reserva de puesto. Si tengo más de 5 años y no tengo de carga de familia, también tengo 6 meses. Y si tengo más de 5 años de antigüedad en la empresa y sí tengo carga de familia, tengo un año, 12 meses de licencia paga por enfermedad, más un año de reserva de puesto, ¿sí? Voy a tener un año con esa licencia paga, más un año, serían 2 años, ¿sí?
por esa enfermedad, ¿sí? No es lo mismo para accidente de trabajo. Accidente de trabajo no corre este tiempo, ¿sí? Si un personal se accidenta, va el alta, o sea, se le va a seguir pagando hasta que le den el alta. Si son 2 años, se le van a pagar porque la RT es la que le paga esos 2 años. En cambio, por enfermedad, la ley dice esto. ¿Alguna consulta? No entendieron lo que es la reserva del puesto. Reserva de puesto es la empresa lo que hace es guardarle ese puesto, pero no le sigue pagando. Lo que hace el liquidador es hacer figurar en el recibo el sueldo, supongamos que cobra 20.000 pesos, bueno, pone sueldo 20.000 pesos y reserva de puesto menos 20.000, y lo que va a cobrar en cero, ¿sí? Porque en ese tiempo lo que hace la empresa es guardarle el puesto. Te mantengo el puesto, pero no te pago el sueldo, ¿sí? Hasta que vos te recuperes y vuelvas a poder trabajar. Una vez que volvés a trabajar, empieza de nuevo a cobrar el sueldo. Eso es lo que es reserva de puesto. Lo mismo que con la excedencia. La excedencia también es está como reserva de puesto. ¿Alguna consulta más? Eso era. ¿Entendió esto? Después dice, ¿en todos los casos se reserva el puesto? En todos los casos que superen este tipo de... Tiene que ser una enfermedad, la enfermedad tiene que ser la misma, ¿sí? No puede ser, por ejemplo, si yo supero los 3 meses, estoy en total, por ejemplo, con gripe, después tengo neumonía y después tengo bronquitis y se me acumula y estos son 3 meses de enfermedad. No, tiene que ser una enfermedad continua, prolongada, como puede ser por alguna operación, o puede ser por alguna enfermedad grave, o por alguna... suelen ser las licencias psiquiátricas también, mucho en esto, que por estas licencias extendidas por tanto tiempo. Pero en todos casos, después de la licencia, de esta cantidad, de acuerdo a la carga de familia, se le reserva el puesto por 1 año. Dice, ¿es solo una vez por año esa licencia o es cada vez que te enfermas? La licencia por enfermedad es cada vez que te enfermas. La licencia por enfermedad puede ser por distintos motivos, ¿sí? Por distintas enfermedades. Pero si es una patología que es prolongada, como le decía esto, por ejemplo, presenta una licencia psiquiátrica, es una licencia por enfermedad. Y esa licencia psiquiátrica no le dan el alta, no tiene carga de familia y ya hace 3 meses que tiene esa licencia psiquiátrica y no está yendo a trabajar, entonces, pasados esos 3 meses, ya no se le paga el sueldo, lo que se hace es, a través de una carta de documento, se le comunica al empleado que ya no va a cobrar más el sueldo porque ya pasó por no tener carga de familia y porque ya se le cumplieron los 3 meses, entonces ya lo que se hace es guardarle el puesto por 1 año. Pero tienen que ser por la misma patología, ¿sí? No puede ser por distintas y se te acumula ese tiempo. Y por 1 año, en la fracción de 1 año. El año próximo vuelve de nuevo por otra cosa. ¿Sí? Pero en el transcurso de 1 año. Otra de las preguntas es, ¿las por enfermedades crónicas? Sí. ¿Sí? Por las enfermedades crónicas suelen pasar esto de que se supera este tiempo. También están dentro de la enfermedad. No importa que sea crónica. Mientras que el empleado no vaya a trabajar por esa enfermedad crónica por esa cantidad de tiempo, por 3 meses, por 6 meses, de acuerdo si tiene carga de familia, es también. Después, otra de las preguntas es, respecto a lo que es el COVID, ¿la RT lo cubre o es como una enfermedad inculpable? La RT tienen que cubrirlo. Está dentro de las nuevas normas de lo que sacaron, que la ART tiene que cubrirlo. Después, una de las chicas hace mención a lo que es el examen preocupacional y pregunta, en caso de que tenga una enfermedad preexistente, antes de que empiece a trabajar, ¿el trabajador no responde? No,
No, al contrario. En realidad las enfermedades preexistentes es para cubrirse de las enfermedades profesionales, porque si hay alguna enfermedad preexistente, como